Bienvenidos de nuevo a mi canal, vuestro rincón favorito para cotillear sobre las parejas más icónicas y las historias de amor más apasionantes de la pantalla. Soy tu nombre y hoy, prepárense porque vamos a hablar de un tema que ha estado incendiando las redes sociales, un rumor que nos tiene a todos al borde del asiento, una chispa que muchos esperábamos que volviera a encenderse. La posible reconciliación entre Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, lo sé, llevo tiempo escuchando vuestras peticiones y viendo vuestros comentarios. ¿Volverán Demet y Can? ¿Hay esperanza para este romance? ¿Es solo un deseo de los fans? Pues bien, hoy vamos a analizar la evidencia, desglosar los rumores y, lo más importante, escuchar lo que Derya Özdemir, la hermana de Demet, tiene que decir al respecto. Así que si eres de los que todavía sueñan con ver a Sanem y Can juntos, o simplemente te interesa el mundo del espectáculo turco, no te muevas de ahí. Pero antes de sumergirnos en este mar de especulaciones y confirmaciones a medias, no olvides darle un buen like a este vídeo si te gustan este tipo de chismorreos jugosos y suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Activa la campanita para no perderte ni una sola actualización sobre tus estrellas turcas favoritas. Vamos a por ello. Bien, pongámonos en situación. Demet Özdemir y Can Yaman, los nombres que resonaron con fuerza tras el éxito arrollador de la telenovela Erkenci Pájaro Madrugador. Su química en pantalla era innegable, traspasaba la pantalla y nos hacía suspirar a todos. Las miradas, las sonrisas, la tensión palpable y era magia pura. Y como suele suceder en estos casos, los fans, ilusionados, empezamos a creer que ese amor también existía fuera de la ficción. Los rumores de romance no tardaron en aparecer, alimentados por sus interacciones públicas, sus viajes juntos y las fotos que compartían en redes sociales. Recuerdo perfectamente esos días, cada publicación suya era analizada al milímetro, buscando cualquier señal que confirmara nuestros sueños. Vivíamos en una verdadera telenovela. Sin embargo, la historia no tuvo el final feliz que muchos esperábamos. Después de un tiempo, los rumores de romance se desvanecieron y, poco después, surgieron noticias de una supuesta ruptura, rodeada de misterio y especulaciones. ¿Qué pasó realmente entre Demet y Can? Nunca lo sabremos con certeza, pero lo que sí es cierto es que la relación, sea cual sea, terminó y cada uno siguió su camino. Se habló de agendas incompatibles, de celos, de personalidades chocantes, incluso se rumoreó que la fama repentina había afectado la relación. Pero al final, todo quedó en el terreno de las especulaciones. Lo que sí pudimos ver es que ambos tomaron caminos separados, enfocándose en sus respectivas carreras. Demet, por su parte, encontró el amor y se casó con el cantante Oğuzhan Koç. Una boda de ensueño que parecía sellar un nuevo capítulo en su vida. Un enlace que nos hizo pensar que la página de Can Yaman estaba definitivamente cerrada. Vimos fotos preciosas de la ceremonia, Demet radiante en su vestido de novia, Oğuzhan visiblemente enamorado, parecía un cuento de hadas. Sin embargo, como sabemos, los cuentos de hadas no siempre tienen un final feliz. Can, por su lado, continuó su carrera actoral, protagonizando proyectos tanto en Turquía como en Italia, y manteniendo un perfil más reservado en cuanto a su vida personal. Se mudó a Italia, aprendió el idioma y se convirtió en un ídolo allí. Le vimos triunfar en Sandokan, un proyecto ambicioso que le dio un nuevo impulso a su carrera. Parecía estar centrado en su trabajo, dejando atrás los rumores y las especulaciones sobre su vida amorosa. Pero como en las mejores telenovelas, el destino parece tener otros planes. Hace unas semanas, comenzaron a surgir rumores sobre una posible crisis en el matrimonio de Demet y Oğuzhan. Los medios turcos se hicieron eco de supuestas discusiones, distanciamiento y hasta una posible separación. Rumores que, por supuesto, no tardaron en llegar a oídos de los fans de Demet y Can, quienes, como digo, nunca han perdido la esperanza de verlos juntos de nuevo. La prensa del corazón turca se ha cebado con la noticia, publicando fotos de Demet y Oğuzhan con caras largas, testimonios de supuestos amigos cercanos que confirman la crisis, e incluso imágenes de Demet sin su anillo de bodas. Un verdadero festín para los amantes del chisme. Y aquí es donde entra en juego la figura clave de este culebrón, Derya Özdemir, la hermana de Demet. Derya siempre ha mantenido una relación cercana con su hermana y, en ocasiones, ha sido una fuente de información indirecta para los fans. Recientemente Derya ha estado interactuando más activamente en redes sociales, respondiendo a comentarios y dando me gusta a publicaciones que insinuaban una posible reconciliación entre Demet y Can. Derya siempre ha sido muy discreta,
pero en las últimas semanas ha sorprendido a todos con sus interacciones en redes sociales. Parece que ha decidido romper su silencio y, de alguna manera, alimentar la esperanza de los fans. Algunos dirán que es solo una coincidencia, que Deria simplemente está apoyando a su hermana en un momento difícil. Pero para los que seguimos de cerca cada movimiento de estas estrellas, estos pequeños gestos no pasan desapercibidos. Es como si Deria estuviera lanzando pequeñas pistas, alimentando la llama de la esperanza entre los fans. Analicemos esto con más detalle. Deria no solo ha dado me gusta a comentarios que hablan de una posible reconciliación, sino que también ha respondido a algunos de ellos con emoticonos sugestivos. Es como si estuviera jugando al despiste, pero al mismo tiempo dejando claro que algo se cuece entre Demet y Can. Pero la cosa no se queda ahí. Hace unos días Deria respondió a un comentario en Instagram que decía algo así como, Demet merece ser feliz y si eso significa volver con Can, que así sea. La respuesta de Deria fue un simple pero significativo corazón. Un emoticono que en el lenguaje de las redes sociales puede significar muchas cosas, pero que en este contexto suena a confirmación. Un corazón. Esa simple palabra ha desatado la locura entre los fans. ¿Será una confirmación implícita? ¿Un simple gesto de cariño hacia una fan? Las teorías son infinitas. Pero lo que está claro es que ese corazón ha reavivado la esperanza de ver a Demet y Can juntos de nuevo. Ahora bien, seamos realistas. Un simple corazón no es una confirmación oficial. Podría ser un gesto de cariño hacia un fan, un guiño a la esperanza o simplemente un error. Pero, teniendo en cuenta el contexto y la trayectoria de Deria, muchos interpretan este corazón como una señal de que algo se está moviendo entre Demet y Can. Deria sabe perfectamente el impacto que tienen sus palabras, y el hecho de que haya elegido ese emoticono en particular no puede ser una coincidencia. Está jugando con nosotros. Además, hay otro detalle que no podemos pasar por alto. Coincidiendo con los rumores de crisis en el matrimonio de Demet y las interacciones de Deria en redes sociales, Can Yaman ha comenzado a seguir a Demet en Instagram. Sí, lo has oído bien. Después de años de no seguirse mutuamente, Can ha vuelto a darle follow a Demet. ¿Casualidad? No lo creo. Este es el bombazo. Can Yaman ha vuelto a seguir a Demet en Instagram. La noticia ha corrido como la pólvora por las redes sociales. ¿Qué significa esto? ¿Será una simple formalidad? ¿Una señal de que quiere retomar el contacto? Las especulaciones están a la orden del día. Para los que no lo saben, dejar de seguir a alguien en redes sociales es una forma muy común de marcar distancia o indicar el fin de una relación, ya sea de amistad o amorosa. Por lo tanto, volver a seguir a alguien puede interpretarse como una señal de acercamiento, de reconciliación o, al menos, de intención de retomar el contacto. El hecho de que Can haya vuelto a seguir a Demet después de tanto tiempo no puede ser una simple coincidencia. Algo está pasando, y estamos aquí para descubrirlo. Entonces, ¿qué significa todo esto? ¿Podemos hablar de una reconciliación confirmada entre Demet Özdemir y Can Yaman? La respuesta honesta es que no, todavía no. Pero sí podemos decir que hay señales que apuntan en esa dirección. La crisis en el matrimonio de Demet, las interacciones de Deria en redes sociales, el follow de Can en Instagram, todos estos elementos, sumados, crean una imagen bastante convincente de que algo está pasando entre ellos. Tenemos todas las piezas del puzzle, pero todavía no podemos ver la imagen completa. Personalmente creo que la relación entre Demet y Can siempre ha sido especial. Su química en pantalla era innegable y, aunque no sabemos qué pasó realmente entre ellos, es evidente que dejaron una huella imborrable en el corazón de muchos fans. Si finalmente deciden darse una segunda oportunidad, creo que sería algo hermoso y emocionante. Su conexión en Erkencikus era palpable y la verdad es que muchos de nosotros seguimos soñando con verlos juntos de nuevo. Por supuesto, también es importante recordar que Demet está casada y que cualquier decisión que tome debe ser respetada. No podemos presionar ni juzgar su vida personal. Lo único que podemos hacer es desearle lo mejor y esperar que encuentre la felicidad, ya sea con Ozan o con Can. No debemos olvidar que detrás de estas estrellas hay personas reales, con sentimientos y emociones. Debemos ser respetuosos con sus decisiones y no caer en juicios fáciles. Y hablando de felicidad,
no podemos olvidarnos de la importancia de ser felices con nosotros mismos, independientemente de nuestra situación sentimental. El amor propio es fundamental para construir relaciones sanas y duraderas. Así que, ya sea que Demet y Can vuelvan a estar juntos o no, lo importante es que cada uno encuentre su propio camino hacia la felicidad. Recordemos que el amor propio es el primer paso para encontrar la felicidad. Pero bueno, volviendo al tema central de este vídeo, la posible reconciliación entre Demet y Can, creo que es justo decir que la puerta está entreabierta. Hay esperanza para los que todavía sueñan con verlos juntos de nuevo. Y aunque no podemos asegurar nada, los rumores son cada vez más fuertes y las señales son cada vez más evidentes. La telenovela de sus vidas está a punto de comenzar un nuevo capítulo. Ahora bien, ¿qué opináis vosotros? ¿Creéis que Demet y Can volverán a estar juntos? ¿Pensáis que Deria está enviando señales subliminales a través de las redes sociales? ¿O creéis que todo esto es solo una fantasía de los fans? Dejad vuestros comentarios abajo. Me encantaría saber vuestra opinión sobre este tema tan candente. Quiero saber qué pensáis vosotros. ¿Sois Team Demet y Ouzhan o Team Demet y Can? Dejad vuestros comentarios. En resumen, hemos analizado los rumores de reconciliación entre Demet Özdemir y Can Yaman, hemos desglosado las pistas que ha dejado Deria Özdemir en redes sociales y hemos reflexionado sobre el significado de todos estos elementos. Aunque no podemos confirmar nada con certeza, las señales apuntan a que hay esperanza para los que todavía sueñan con ver a Sanem y Can juntos de nuevo. Hemos recorrido un largo camino, analizando cada detalle, cada rumor, cada gesto. La verdad está ahí fuera, y estamos cada vez más cerca de descubrirla. Gracias a todos por ver este vídeo. Espero que os haya gustado y que os haya resultado entretenido e informativo. Recuerda que este es vuestro canal para cotillear sobre las parejas más icónicas y las historias de amor más apasionantes de la pantalla. Gracias por estar ahí, por vuestro apoyo y por vuestros comentarios. Si te ha gustado este vídeo, no olvides darle un buen like y compartirlo con tus amigos y familiares. Y por supuesto, suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Activa la campanita para no perderte ni una sola actualización sobre tus estrellas turcas favoritas. Vuestro apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Y ahora, quiero saber vuestra opinión. ¿Qué pensáis de todo esto? ¿Creéis que Demet y Can deberían darse una segunda oportunidad? ¿O creéis que es mejor que sigan caminos separados? Dejad vuestros comentarios abajo. Quiero saber vuestra opinión, no os cortéis. Y para finalizar, os animo a que me sigáis en mis redes sociales. En Instagram y Twitter me encontraréis como tu nombre de usuario, y allí podréis estar al día de todas las novedades del mundo del espectáculo turco. Os espero por allí. Sígueme y no te pierdas nada. Y eso es todo por hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo a todos. Y no dejéis de soñar con el amor. Hasta la próxima. Y recordad, la vida es una telenovela, y nosotros somos los protagonistas. Ciao, ciao.